Bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. ¿Vino a escuchar palabra de Dios hoy día o no? Amén. Bueno, dejemos que el Señor hable a su pueblo, ¿no es cierto? Que el Señor se glorifique a través de su palabra. Bien, una breve introducción al pasaje que vamos a tener hoy día, el cual he titulado Las marcas de una iglesia viva. Las marcas de una iglesia viva. Una de las analogías que todos podemos recordar acerca de la iglesia es la que la Escritura hace con el cuerpo, ¿no es cierto? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta analogía, esta comparación podría tener muchas implicancias, pero quiero partir este mensaje llevándole a pensar en solo una de ellas. Esto es, en la vida que tiene el cuerpo. Se hace la analogía entre la iglesia como el cuerpo de Cristo y se pone a la iglesia como un organismo viviente, así como el cuerpo, ¿no es cierto?, como nuestro cuerpo tiene vida, es un organismo viviente, tiene vida biológica, así también la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una institución que posee vida espiritual. La iglesia tiene vida espiritual. Ahora bien, mis hermanos, como todo cuerpo biológico, está sujeto a la muerte biológica. Así también la iglesia está sujeta a la muerte espiritual. No a la iglesia como pueblo de Dios en esta tierra, esa nunca puede morir. El Señor Jesucristo dijo que con la iglesia, con su pueblo, con su remanente, las puertas del Hades no permanecerán. El Señor siempre tendrá un remanente en la tierra, pero sí la iglesia como expresión local sí puede enfermar, sí la iglesia puede decaer y sí una iglesia local finalmente puede morir. Miremos, por ejemplo, el caso del continente europeo, la otrora cuna de la fe cristiana en Occidente, el faro de luz a todo el mundo, el continente que albergó la Reforma Protestante, que dio a luz a los Lutero, a los Calvino, a los Wesley, a los Whitefield, a los Hudson Taylor, a los Spurgeon, el continente que nos dio probablemente a los más grandes santos de toda la historia luego de los apóstoles, los puritanos. Bueno, en ese continente hoy día la fe cristiana está prácticamente extinta. Cientos de miles de iglesias han sido cerradas en los últimos siglos, iglesias en toda Europa, con un pasado hermoso, con una vida rebosante, pero que hoy están convertidas en museos, en teatros y hasta en antros nocturnos de entretención. Por otro lado tenemos los Estados Unidos de Norteamérica, la única nación moderna sobre la faz de la tierra que fue fundada con la Biblia, bajo principios bíblicos evangélicos, donde la mayoría de sus padres fundadores eran cristianos devotos, cuna de los más grandes avivamientos bíblicos de la historia moderna, la tierra de grandes teólogos y misioneros, la tierra de los Jonathan Edwards, de los David Brainerd, de los D.L. Moody, de los Jim Elliot, donde prácticamente todos sus presidentes se han identificado como cristianos. Nación grandemente bendecida por Dios y usada por Dios para llevar la palabra de Dios prácticamente a cada rincón de la tierra. Bueno, durante el siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron un proceso de degradación espiritual, donde la nación casi se ha olvidado de sus orígenes y donde en este proceso muchas congregaciones y muchas denominaciones completas han perdido absolutamente su vitalidad,
otras han degenerado en el liberalismo teológico y muchas congregaciones vibrantes de tiempos pasados ya no están más. Entonces, la pregunta, mi amado hermano, aquí es obvia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en estos lugares? ¿Qué pasó con estas iglesias? La respuesta sin duda puede tener varios factores a considerar, pero hay uno que sin duda es fundamental. La iglesia se alejó de sus principios. Y al alejarse de sus principios fundamentales, enfermó y murió. Hermanos amados, así como un cuerpo biológico evidencia síntomas de que está enfermo, así también la iglesia, el cuerpo de Cristo, como una institución viviente, como una comunidad que tiene vida, puede evidenciar señales de que está enferma, aún próxima a la muerte. El Señor le dijo a la iglesia en Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y a la iglesia en la Odisea le dijo: tú dices de ti misma que eres rica y que de nada tienes necesidad, mas yo te dijo el Señor, que tú no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y estás desnuda. Hermanos, sin duda, las iglesias locales pueden enfermar y pueden morir. Pero, amado hermano, así como hay señales de una iglesia enferma, así como hay señales de una iglesia que está agonizando, que está en un estado de decadencia, así también hay señales, hay evidencias, hay marcas de una iglesia que vive, de una iglesia viva, de una iglesia vibrante, de una iglesia local que goza de vitalidad espiritual. Entonces, mi amado hermano, en base a esta introducción, la madre de todas las preguntas con respecto a la iglesia es la siguiente: ¿cuáles son las marcas de una iglesia viva? ¿Cuáles son las señales de que una iglesia está viva espiritualmente? ¿Cuáles son las marcas de una comunidad de creyentes saludable que rebosa vida espiritual? El pasaje que hoy tenemos para nuestra meditación es probablemente uno de los pasajes en todo el Nuevo Testamento que más directamente y más claramente nos enseña cómo luce, cómo se ve una iglesia que está viva. ¿Qué hacía? ¿En qué se ocupaba? ¿Cuál era el carácter de aquella primera iglesia que rebosaba vida espiritual y que rebosaba del poder del Espíritu de Dios? Acompáñenme por favor al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y hoy día, hermanos, estaremos meditando solo en un versículo. Pero vamos a leer el pasaje más amplio para ahondar un poquito más en su contexto. Vamos a leer desde el verso 40 al 47. Hechos, capítulo 2, verso 40 al verso 47. Leo en Reina Valera, dice así la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permítanme tener una palabra de oración, le invito a acompañarme. Bendito Dios, Padre celestial, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, en esta hora vamos en oración delante de ti, Señor amado. Queremos rogar, queremos suplicar, Señor amado, tu asistencia, tu obra en medio nuestro. Oh Señor, tu palabra será expuesta y tú dices que tú, Señor, utilizas poderosamente tu palabra en nuestras vidas, que tu palabra es como una espada, que tu palabra es como un martillo que parte la roca en dos. Oh Señor, en esta mañana bendícenos, Señor, con tu palabra, que ella obre en nuestras vidas, que ella sea ese martillo, que ella sea esa espada, que ella sea esa agua que purifica. Oh Señor amado, somos tan pobres, somos tan desdichados, estamos desnudos tantas veces, Señor amado. Por favor, en esta hora utiliza poderosamente tu palabra en nuestras vidas y danos un corazón para oír. Danos un corazón sensible. Señor amado, tus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede soportar? Pero si tu palabra es dura, podamos decir, pero ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te lo pedimos todo esto por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, como hemos aprendido en sermones anteriores, ¿dónde estamos en el libro de Hechos? ¿No es cierto? ¿Dónde estamos situados? El contexto de nuestro pasaje es la conformación de la primera iglesia de la historia como institución. No voy a entrar en el, debate. Sin duda, en un sentido creemos que la iglesia como pueblo de Dios ha existido desde siempre. Pero como institución establecida y fundada por Jesucristo, estamos en el contexto de la conformación de la primera iglesia de la historia, la iglesia de Jerusalén. El escritor Lucas acaba de narrar el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés y cómo fue que 3.000 personas recibieron su palabra. Algunos comentaristas van a decir que muy probablemente eran otros miles de personas más, porque los escritores antiguos tendían a contar solamente a los varones. Muy probablemente son algún par de miles de personas más contando las mujeres. Entonces, dice que 3.000 personas recibieron la palabra, se arrepintieron de sus pecados, creyeron en el Señor Jesucristo, recibieron el don del Espíritu Santo y se identificaron públicamente con el Mesías, Jesucristo, bautizándose allí públicamente. El verso 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia. Se añadieron a la asamblea de los redimidos. Aquellos que comenzaron allá en Aposento Alto como 120, ahora se añadieron varios miles de personas más. Hermanos, en el relato que vendrá a continuación, luego del versículo 41, es decir, en el versículo 42, texto en el cual vamos a meditar en el día de hoy, Lucas nos va a narrar, y en realidad lo que Lucas va a hacer, hay varios de este tipo en el libro de los Hechos, Lucas nos va a dar un resumen. Lucas nos va a dar un resumen de qué fue lo que vino después para estos primeros creyentes, para estos 3.000 o quizás más que habían venido a la fe. En otras palabras, Lucas nos va a resumir en el verso 42 cómo vivían los primeros cristianos, cómo se conducía la iglesia de Dios, la iglesia primitiva. Ahora bien,
Cuando miramos, mis amados hermanos, el contexto histórico en el que nace y surge la iglesia de Jerusalén, y creo que también, en cierto sentido, es el propósito de Lucas, no podemos dejar de contrastarla con la religión oficial de aquel tiempo, con el judaísmo del siglo I. En las palabras del propio Jesús, la religión judía estaba muerta. Los líderes religiosos estaban muertos espiritualmente. Eran como tumbas decoradas, como sepulcros blanqueados. Por fuera, estos hombres, estos líderes de la religión judía, lograban verse pomposos y respetables, pero por dentro estaban llenos de huesos secos. En la religión judía de aquellos días primaba la politiquería, el caudillismo personal, la corrupción, el separatismo, el desprecio al prójimo, la acepción de personas. Esta religión estaba podrida y estaba hundida en la más absoluta hipocresía. Hermano amado, la religión judía mostraba todas las señales de una religión decadente, una religión fría, hipócrita, sin amor, sin afecto por el prójimo. Es en este contexto de una religión decadente, una religión que estaba próxima a morir, es en este contexto que surge la comunidad cristiana de Jerusalén. Una iglesia que poseía la vida de Dios entre ellos. El Espíritu de Dios había descendido y el Espíritu de Dios había hecho morada en ellos. Esta es una iglesia, mi amado hermano, que en su comienzo era una iglesia llena del Espíritu de Dios. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Dios había hecho su morada con los hombres, con la iglesia. Entonces, mi amado hermano, cuando vamos a mirar Hechos capítulo 2, verso 42, Lucas nos va a hacer una descripción, un resumen. ¿Cómo luce una iglesia viva? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve? ¿Qué hace? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos entonces al pasaje, acompáñenme nuevamente, 2:42. Allí nos vamos a quedar, mi amado hermano. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas utiliza una palabra de gran relevancia, mi amado hermano, para describir la vida de los primeros creyentes. Lucas dice, primero que todo, antes que todo, estos que habían creído, estos que recibieron el Espíritu Santo, estos que se bautizaron, comenzaron a perseverar. Si algo caracterizó a la primera generación de cristianos, es que comenzaron a perseverar. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Los primeros cristianos se mantenían firmes y constantes. Los primeros cristianos se mantenían firmes y constantes. Esta primera generación de cristianos de la historia no era gente de doble ánimo. Estos hicieron una profesión de fe y se mantuvieron firmes hasta el final. Eso quiere decir que perseveraron. Hermanos amados, nunca una generación de cristianos en toda la historia necesitó tanto escuchar acerca de la perseverancia que nuestra actual generación de creyentes. Somos la generación que comienza y no termina. Somos la generación que más desiste de las cosas que se propone. Somos la generación que abandona sus votos, sus promesas, su compromiso como si fuera un deporte.
Somos la generación especialista en excusarse. Tenemos un doctorado en excusas, excusas y más excusas. Somos la generación que no es capaz de darle honor a su palabra. Hermanos, si la palabra de Dios dice que los creyentes llenos del Espíritu Santo son los creyentes que perseveran, que se mantienen. Son los que se mantienen en el camino con el mismo ánimo que cuando iniciaron. Que una comunidad de creyentes está viva espiritualmente es la que persevera, es la que se mantiene, es la que a pesar de las dificultades continúa, sigue adelante, se mantiene firme y constante. Amado hermano, déjeme decirle algo. La perseverancia es una actitud que nace en el corazón. Es una determinación personal de cómo vivir la vida cristiana. Mi amado hermano, con todo respeto y con todo temor se lo digo, algunos de ustedes se acostumbraron a vivir en la inconstancia. Algunos de ustedes se acomodaron a vivir una vida cristiana donde dan 2 pasos hacia adelante y 4 hacia atrás. Y así se han mantenido por años de años. Si ese es tu caso, mi amado hermano, si estoy describiendo tu vida, necesitas hacer un alto en tu camino, necesitas examinar tu corazón, necesitas reconsiderar tu compromiso con Dios y con la obra de Dios y con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, determinar a abandonar el doblez de ánimo y comenzar a perseverar en los caminos del Señor. Entonces, la primera marca de una iglesia viva es una iglesia cuyos miembros perseveran, se mantienen firmes y constantes. Ahora bien, ¿en qué perseveraban estos primeros cristianos? ¿En qué cosas ellos se mantenían firmes? Vamos a ir deletreando el verso 42. Recién vimos verso 42a. Verso 42b dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Según el relato de Lucas, cuando Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, va a describir a los primeros cristianos, lo primero que él va a decir: estos primeros creyentes perseveran en la doctrina apostólica. La palabra griega de donde se traduce doctrina es la palabra didaqué, la cual sugiere la enseñanza de un cuerpo de doctrina específico, un cuerpo determinado de enseñanza. Ahora bien, ¿cuál era esta doctrina de los apóstoles? Y aquí atención, mi amado hermano, es importante comprender que para estos primeros días donde la iglesia inicia sus primeros pasos, la doctrina no se encontraba estructurada en un cuerpo sistemático como la conocemos hoy. Más bien, la doctrina de los apóstoles consistía en narrar las historias de la vida y la obra de Jesucristo, de los cuales ellos habían sido testigos oculares, así como recordar sus dichos y enseñanzas. Considere que en estos primeros años de la era cristiana aún no existe ningún evangelio del Nuevo Testamento. El primer evangelio se va a escribir 20 o 30 años después. Todavía no existe ninguna epístola, ninguna carta. En este punto histórico en el cual estamos, la transmisión de la enseñanza es oral. Los 11 apóstoles del Señor están con vida y enseñan directamente a los primeros creyentes. Por tanto, la doctrina de los apóstoles en este punto consistía en instruir a los creyentes en lo que el Señor mismo les había enseñado a ellos. Ahora bien, mis hermanos, cuando Lucas dice
que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Lucas está diciendo algo mucho más allá que sencillamente los primeros cristianos estudiaban o aprendían o escuchaban a los apóstoles. Cuando Lucas dice que la iglesia perseveraba, Lucas está diciendo que los primeros creyentes vivían y obedecían de manera continua y constante la doctrina apostólica. Amados, ese es el énfasis. Obediencia a la doctrina y no meramente aprendizaje intelectual de la doctrina. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es obedecer la doctrina de los apóstoles y hacerlo continuamente y hacerlo firmemente. Es retener la palabra escuchada, retener la enseñanza escuchada y ponerla por obra, vivir, someterse a esa enseñanza. Eso significa perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál sería hoy para nosotros la doctrina de los apóstoles? Las Escrituras, particularmente el Nuevo Testamento. Allí quedó por escrito la enseñanza apostólica. Entonces, cuando usted está leyendo las Escrituras, cuando usted está estudiando las Escrituras, cuando usted está meditando en las Escrituras, usted está meditando, usted está aprendiendo la doctrina apostólica. Y cuando usted está obedeciendo la palabra de Dios, usted está perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo luce entonces una iglesia que vive bajo este principio? Una iglesia donde se enseña fielmente la Escritura y donde se practica fielmente y perseverantemente la Escritura. Una iglesia donde cuyos miembros tiemblan ante la palabra de Dios enseñada y perseveran firmemente en obedecerla. Mis amados hermanos, necesitamos comprender esto. La salud espiritual de una iglesia no se mide necesariamente porque se enseñe sana doctrina, sino porque también se practique y se obedezca esa sana doctrina. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor espiritual que desde este lugar se enseñe precisa la doctrina de los apóstoles, se enseñe conforme a verdad, si aquellos que reciben esa palabra no están dispuestos a obedecerla. Perseverar en la doctrina de los apóstoles no significa el mero conocimiento de la doctrina apostólica, sino más bien significa recibirla y obedecerla con fidelidad y con constancia. Pero en segundo lugar, Lucas dice que los primeros creyentes se mantenían firmes o perseveraban en la comunión unos con otros. Versículo 42c. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra griega de donde se traduce comunión es la palabra muy utilizada, ¿no es cierto?, muy popularizada, la palabra koinonía, ¿no es cierto?, la palabra koinonía, la cual, mi amado hermano, expresa, ¿qué significa esta palabra koinonía? Expresa una asociación, ¿no es cierto?, basada en la hermandad y unidad, donde todos los miembros participan con alegría. Repito, la palabra koinonía, la palabra griega, expresa la siguiente idea: una asociación basada en la hermandad y unidad, donde todos los miembros participan en esa hermandad y unidad y lo hacen con alegría. Los cristianos de estos primeros días entendieron que ahora estaban unidos en una misma fe, tenían un mismo Señor, se les había concedido un mismo espíritu, por tanto, que habían
pasado a formar parte de una sola familia espiritual. ¿Qué significaba, mi amado hermano, en la práctica que la primera iglesia perseveraba en la comunión unos con otros? En primer lugar, el libro de Hechos nos muestra que estos creyentes pasaban mucho tiempo juntos. Ellos querían, cuando usted, ¿no es cierto?, va leyendo cada episodio del libro de Hechos, es evidente que estos creyentes quieren estar juntos. Ellos querían compartir todo el tiempo los unos con los otros. Ellos ahora tenían algo que los unía, tenían algo en común. De ahí viene la palabra comunión, es una palabra compuesta, común, unión. Es algo que nos une, es algo que tenemos en común. Y estos creyentes, al entender que tenían algo en común, querían siempre estar juntos. Querían siempre estar juntos. Ellos querían compartir todo el tiempo los unos con los otros. Ellos tenían ahora algo en común. ¿Qué era eso que tenían en común? Cristo. Cristo. Y estos creyentes querían aprender de Cristo. Querían hablar de Cristo todo el tiempo. Querían compartir a Cristo. Y juntos querían hacer la obra de Cristo. Se estimulaban los unos a los otros en la obediencia a Cristo. Hermano amado, cuán diferente es esta actitud de compañerismo, de hermandad, de la que muchos creyentes tienen en nuestros días. Estos creyentes apáticos nunca tienen tiempo para los hermanos. Ellos nunca buscan a los hermanos. Ellos nunca se involucran con la congregación. Ellos pueden pasar mucho tiempo con los inconversos. Ellos pueden compartir largas horas y largas conversaciones con familiares y con amigos inconversos, pero nunca tienen tiempo para los hermanos. Amado hermano, si en realidad no quieres tener comunión con tus hermanos, si siempre vas rehuyendo por la vida de pasar tiempo con otros creyentes, si no te gusta animar y ser animado, si no te gusta enseñar y ser enseñado, si no te gusta exhortar y ser exhortado, si no te gusta dar de gracia lo que por gracia habéis recibido, creo que necesitas examinar tu corazón. Con la autoridad de la Escritura te digo lo siguiente: en el primer siglo no serías considerado como un hermano. Esa actitud de apatía, de no buscar a los creyentes, de no pasar tiempo con los creyentes, de no estimularse con los creyentes, esa actitud no tendría lugar en la iglesia del primer siglo. El individualismo, la apatía, el desinterés, sencillamente no era parte de lo que significaba ser un cristiano en la iglesia primitiva. Si piensas que estoy llevando este punto a un extremo, mira lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. Querer estar, querer compartir con aquel que uno ama es básico de lo que es el amor. Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No lo digo yo,
lo dice el apóstol Juan, lo dice la palabra del Señor. Amado hermano, si no tienes ningún interés de compartir tu vida con otros creyentes, y aún más, parece que disfrutas mucho más con los inconversos, parece que son esas conversaciones en las que te mueves como pez en el agua, hermano amado, examina tu corazón. El que ama a Dios ama a los hermanos. El que ha pasado de muerte a vida ama a los hermanos. Y usted lo sabe, el amor en la Escritura no es el sentimiento romántico de la cultura occidental. El amor en las Escrituras es acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se quedó pensando en el cielo en nosotros. ¿No? ¿Qué dice el texto? Que envió a su Hijo. ¿Qué vino? ¿Qué vino? Dios mismo vino y tomó nuestro lugar. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, es que tenemos iniciativa práctica. Es que tenemos vida de congregación. Es que practicamos la comunión. La practicamos. Pasamos tiempo con los creyentes. Nos unimos a la congregación. Nos involucramos en la congregación. Estamos dispuestos a que otros sean usados por Dios para ayudarnos, para llevarnos al crecimiento espiritual. Estamos dispuestos a recibir la exhortación del hermano. Y nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios para fortalecer, para ayudar, para estimular a las buenas obras a nuestros hermanos. Hermano amado, una señal de una iglesia viva es que existe comunión. Pero esa comunión, la comunión bíblica. Pero en segundo lugar, esa común unión, esa coinonía, no solo era el hábito práctico de estar juntos, sino que también implica e implicaba para los hermanos de la iglesia primera la preocupación, la generosidad y el cuidado de los unos por los otros. Hermanos, estos creyentes perseveraban no solo en pasar tiempo juntos y compartir a Cristo. Estos creyentes perseveraban en ayudarse los unos con los otros. Dice un poquito más abajo, versos 44 y 45, dice que todos los que habían creído estaban juntos, ¿ve? Ahí están compartiendo la comunión. Y dice que tenían todas las cosas en común. Dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos dos versos conectan la idea de estar juntos con la preocupación material de los unos por los otros. Entre paréntesis, aunque lo vamos a abordar más profundamente la próxima semana, si el Señor así lo permite, quitemos la idea que algunos han querido introducir en este pasaje, que los creyentes vivían en comunidades comunitarias donde todo era de todos. Algo así como el paraíso comunista en el siglo I. No, mis hermanos. La próxima semana veremos esto más de cerca, pero esto tiene una explicación contextual. Y los creyentes, en una lectura superficial al menos mantienen el concepto de propiedad privada. Si vendían sus propiedades, era porque las propiedades eran de ellos. El punto aquí, mis hermanos, es la extrema generosidad y amor práctico entre los creyentes de la iglesia primitiva.
No hay otra explicación para tales sacrificios y actos de amor práctico, desinteresado. Hermano, no hay otra explicación de por qué los creyentes actuaban de esta manera, que para los creyentes de esta generación nos parece una locura. Una locura. Que creyentes vendan sus bienes y con esos recursos se ocupen de las necesidades de los más débiles, de los más vulnerables, de los que estaban en necesidad en un contexto particular. Lo que para esta generación individualista nos parece una locura, la única explicación de este acto de amor extremo es solo una cosa: que el amor de Cristo había sido derramado en sus corazones. Que el amor de Cristo había sido derramado en sus corazones. ¿Sabes, amado hermano, cuál es la iglesia que realmente está siendo bendecida por Dios? Porque fíjese que tenemos de pronto este concepto que cuando las familias de las iglesias prosperan económicamente, a veces decimos, Dios está bendiciendo la iglesia. Y sí, en un sentido Dios bendice también de esa manera a quien Él quiere. Dios no está obligado a hacerlo, pero lo hace con Él quiere. Pero a la luz de la iglesia primera, ¿sabes cuál es la iglesia que realmente está siendo bendecida por Dios? No donde cada miembro individual o cada familia individual prospera económicamente y le va muy bien, sino donde los creyentes comparten generosamente y de buena gana sus recursos con sus hermanos que están en necesidad. Esa es la iglesia donde está el amor de Dios. Esa es la iglesia bendecida por Dios. Donde los creyentes que prosperan, que Dios les concede prosperar, son los que aún más, ¿no es cierto?, en proporción a la bendición de Dios, comparten generosamente, deliberadamente, gozosamente, comparten con la obra del Señor y con los hermanos en necesidad. ¿Sabes? Un hermano en necesidad material para estos primeros creyentes hubiese sido una afrenta contra el Señor. Por lo tanto, cuando se dice que estos perseveraban en la comunión, debemos entender esta preocupación los unos por los otros, esta generosidad de los unos por los otros. Muéstrame una iglesia viva espiritualmente y te mostraré una iglesia donde los creyentes se aman, donde los creyentes se buscan, donde los creyentes comparten, donde disfrutan tiempo juntos, donde se preocupan los unos por los otros y donde dan generosamente para las necesidades tanto de la obra de Dios como las necesidades particulares de los hermanos. En tercer lugar, dice que la primera iglesia se mantenía firme o perseveraba en la práctica. En la práctica de partir el pan. Dice el verso 42, ¿no es cierto? Vamos a decir, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Bueno, mi amado hermano, es de común conocimiento o entendimiento entre los comentaristas bíblicos que esta práctica del partimiento del pan hace referencia a lo que acabamos de hacer, a la práctica de la Santa Cena, ¿no es cierto?, o de la Cena del Señor. La celebración de esta había sido un mandato del Señor Jesucristo. El Señor había ordenado que se mantuvieran practicándola hasta que Él venga, ¿no es cierto? Haced esto en memoria de mí hasta que Él venga.
Al participar de la cena del Señor, los creyentes recuerdan y anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. La celebración de la cena del Señor era también un recordatorio de su unión con Cristo. Y era también una expresión más de la comunión de los creyentes. Por tanto, mi amado hermano, otra de las marcas, otra de las señales de una iglesia viva es una iglesia donde se observa y se practica fielmente las ordenanzas mandatadas por nuestro Señor Jesucristo. Ya sea el bautismo, como en este caso, la cena del Señor. Una iglesia viva es donde todos los creyentes participan continuamente de la mesa del Señor. Amado hermano, es importante preparar muy especialmente nuestro corazón para ese día, para un día como hoy. Es un momento especial en donde nos acercamos a la mesa del Señor y una vez estando congregados debemos participar, hacerlo continuamente y perseverantemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la práctica común de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Y por último, verso 42, ¿qué letra vamos? A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Verso 42e, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. No cabe, mi amado hermano, duda alguna que al recorrer el libro de los Hechos, los primeros creyentes eran hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración, tanto individual como también de manera colectiva. Tanto la comunión como la cena y también la perseverancia en la oración no son más que expresiones de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. No era otra cosa que la doctrina de Jesús mismo. Jesús fue un hombre de oración. Los apóstoles luego serían hombres de oración. En Hechos capítulo 6 ellos dirían que su principal ministerio era la oración. Hermanos, hay varios textos en el libro de Hechos que nos muestra que esta primera iglesia está constantemente en oración. Por ejemplo, 10 días antes de Pentecostés, los discípulos ya estaban en oración, ¿no es cierto? Junto a las mujeres, dice Lucas, María, la madre del Señor, otras mujeres, los discípulos y algunos otros, 120, perseverando en oración. Estaban clamando por la intervención de Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Hechos capítulo 4, verso 31, dice que la iglesia estaba unánime, perseverando en la oración. Y dice allá en capítulo 4 que por medio de ella, de la oración, el Señor les fortalecía y los llenaba del Espíritu Santo, y eso les fortalecía para seguir anunciando con denuedo la palabra de Dios. Esta iglesia era tan poderosa en la oración que cuando se ponían a orar, los edificios temblaban. Luego en Hechos 6, ¿no es cierto?, vemos cómo la iglesia crece y se instituyen los diáconos, y los apóstoles van a decir que la oración está por sobre otras labores en la iglesia, que la oración es su ministerio principal. El ministerio principal de todo pastor, de todo líder de iglesia, debe ser la oración. Hermanos amados, pero ¿qué implicaba en la práctica que los primeros creyentes perseveraban en la oración? Bueno, significaba en primer lugar que estos primeros cristianos amaban profundamente a Cristo.
Pedro les escribiría unos años más tarde a los creyentes de la dispersión. Él le diría en 1 de Pedro capítulo 1 verso 8, diría: ¿a quién amáis? Refiriéndose a Cristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Mi amado hermano, ¿y por qué decimos que estos creyentes amaban a Cristo? Porque la oración no es otra cosa que tener comunión con el Señor Jesucristo. Es entrar en su presencia mediante la fe. Estos creyentes amaban a Cristo, por tanto querían pasar mucho tiempo con su Señor. Dedicaban tiempo cada día para estar con Él. En segundo lugar, estos creyentes entendieron que todo lo que estaba pasando a su alrededor, cosas magníficas, cómo el plan redentor de Dios se estaba llevando a cabo, estos primeros creyentes entendieron de que todo esto no se trataba de ellos, que dependían total y absolutamente del Señor. El libro de Hechos es en realidad los hechos de Cristo mediante el Espíritu Santo por medio de sus discípulos. El brazo del Señor se extiende mediante corazones humildes, espíritus quebrantados, hombres dependientes. Y no existe otra mejor manera de expresar nuestra humildad, nuestro quebrantamiento y nuestra dependencia que cuando buscamos el rostro del Señor en oración. ¿Sabe cuál es una señal de la decadencia de una iglesia? Que en esa iglesia están pasando muchas cosas. Hay muchos ministerios, hay mucho que hacer y hay tanto que hacer que los cristianos ya no oran. Esa es una señal de decadencia. La muerte espiritual de una iglesia se puede esconder detrás de una multitud incontable de actividades que no tienen ningún valor en el reino de Dios si esos cristianos no están buscando constantemente el rostro del Señor en oración. Una vez, cuenta una historia, un ministro de la China perseguida, del cristianismo perseguido en China, un hombre de Dios, un hombre de oración, se le permitió ir a Estados Unidos y recorrer algunas iglesias en el país del norte. Cuando llegó de vuelta a su país, los hermanos le dijeron: oye, ¿y qué viste en las iglesias en Estados Unidos? Y el hermano dijo lo siguiente: fue increíble ver todo lo que los gringos pueden hacer sin Dios en sus iglesias. Hermano amado, la oración es lo que le da poder a la iglesia. Estos creyentes comprendieron que no se trataba de ellos. El brazo del Señor se extiende a través de la oración. La oración constante y perseverante, mi hermano, de alguna manera nos pone en el centro de la voluntad de Dios y de esa manera nos transforma en instrumentos útiles en las manos de Dios. En sencillas palabras, esta primera generación de cristianos puso al mundo de cabeza, fueron usados poderosamente por Dios para dar testimonio de Cristo, para llevar el evangelio a cada rincón del mundo conocido, y esto solo fue posible porque esta primera generación de creyentes comprendió algo que nuestra actual generación de creyentes está muy lejos de comprender: la importancia de una vida de oración. Háblame de algún hombre que fue utilizado poderosamente por Dios y te hablaré de una vida de oración. Háblame de una iglesia que está viva, que está empujando la extensión del reino de Dios, y te hablaré de una iglesia que, aunque sea un grupo de ellos, está perseverando en la oración. Pero en tercer lugar, estos creyentes entendieron
que la mejor estrategia, hoy día las iglesias hablan mucho de estrategias, los pastores hablan mucho de estrategias, y hay conferencias acerca de estrategias, de cómo hacer crecer la iglesia, conferencias de iglesia crecimiento, y las librerías cristianas están llenas de libros para hacer crecer la iglesia con cientos de metodologías y formas y maneras. Pero esta primera generación de creyentes entendieron que la mejor y en realidad la única estrategia para, en un sentido, traer el poder de Dios a este mundo era la oración. Un viejo predicador del siglo XX dijo una vez acerca de la iglesia primitiva: ellos no tenían nuestros edificios, ellos no tenían nuestro dinero, ellos no tenían nuestras estrategias, ellos no tenían nuestra organización, pero trastornaron al mundo entero. Hermano, yo digo sin temor a equivocarme que su única estrategia fue la oración. La perseverancia en la oración siempre está detrás de las grandes hazañas espirituales, de las grandes victorias de la iglesia. Muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, la historia de Lutero en la dieta de Worms, donde en ese lugar estaba en juego todo el movimiento de reforma de la iglesia. Todos sabemos de la manera como respondió Lutero, pero muy pocos saben de la agonía en oración de los días y las noches antes de la dieta de Worms. Todos sabemos o conocemos el sermón más famoso de la historia, pecadores en manos de un Dios airado, allá, primera mitad del siglo XVIII. Y lo trascendental que fue este sermón para el primer gran avivamiento en América. Pero lo que pocos saben es que antes de su sermón, Jonathan Edwards estuvo 3 noches en ayuno y en oración. Hermanos, y la lista suma y sigue. La oración está detrás de las grandes hazañas espirituales de la iglesia. La oración es el fundamento de una iglesia que está viva espiritualmente. Mi amado hermano, la oración y una búsqueda incansable, incesante y perseverante de Dios es el medio que Él ha establecido soberanamente para desplegar su poder entre y a través de los hombres. Dice el profeta Jeremías: y vendréis a mí y me hallaréis, pero me hallaréis cuando me buscares de todo vuestro corazón. Para concluir este mensaje, entonces, mi amado hermano, una iglesia viva. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las señales de una iglesia viva? Amado hermano, ¿es una iglesia que hace muchas cosas? ¿Es acaso larga la lista de cosas que nos da Lucas? Hermano amado, si tomamos solo estos 4 principios, solo estas 4 prácticas, y las ponemos a la luz de la iglesia moderna de nuestros días, la única conclusión que nos queda: cuán perdida está la iglesia de nuestros tiempos. Haciendo un montón de cosas, haciendo un montón de actividades, en donde solo está allí el brazo de la carne, en donde solo hay allí inventiva humana. ¿Quieres ser parte de una iglesia viva? ¿Quieres ser parte de una iglesia que agrade al Señor? ¿Quieres ser parte de una iglesia aprobada por Dios? Hermano amado, no es difícil que una iglesia entre en un proceso de decadencia. Allá tienen el ejemplo de Europa. Miles de iglesias
hoy son museos, son anfiteatros. Allá tienen el ejemplo del país del norte. Hermano amado, no es difícil que las iglesias entren en decadencia. ¿Y sabe usted por qué una iglesia puede entrar en decadencia? Porque se dedica a ser iglesia sin considerar seriamente este libro. Amado hermano, no estamos autorizados para ser iglesia conforme a nuestros deseos y como bien nos parezca. No estamos autorizados para desplegar en la iglesia nuestros intereses personales. Nuestro único manual, nuestro fundamento, nuestra roca para ser iglesia es la palabra de Dios. Y en el texto, ¿no es cierto?, que veíamos hoy, allí tenemos principios, ¿no es cierto?, y aquellas prácticas en las cuales los primeros creyentes, la iglesia llena del Espíritu Santo, perseveraba en aquellas cosas. Entonces, mi amado hermano, una iglesia viva es una iglesia que se mantiene firme y constante en los medios de gracia. Una iglesia viva es aquella que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Desea usted experimentar el poder de Dios en su vida y en su iglesia local? Determine en el poder del Espíritu de Dios ocuparse fielmente en estas cosas. Y yo le aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que muy pronto veremos la gloria de Dios. Acompáñeme a orar. Bendito Dios, buen Padre celestial.